Muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta hora, pues, ya hemos visto los atributos de Dios en el grupo de los atributos exclusivos de Dios, o sea, los atributos que le pertenecen solamente a Dios. Y hoy se supone que deberíamos empezar con los atributos comunicables o no exclusivos de Dios, pero, pero bueno, quisiera hacer un paréntesis para explicarles algo que es muy importante. Como pueden ver en el título, hoy vamos a hablar de algo que va a marcar un punto importante entre lo que hemos visto hasta ahorita y lo que vamos a ver. Es algo que debemos tener en cuenta a la hora de meditar en la palabra del Señor, a la hora de nosotros poder entregar nuestras vidas a Él, es que podamos hacerlo conscientemente de lo que estamos haciendo, sabiendo lo que estamos haciendo, el por qué lo estamos haciendo. Es muy importante estar conscientes. Así que te invito a que puedas orar conmigo para dar inicio a este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos das de poder meditar en tu palabra. Agradecemos, Señor, que en tu amor, Jesús, por tu misericordia y tu justicia, en tu soberanía, nos hayas escogido, Señor, para poder meditar en tu palabra. Hayas puesto, Señor, en nuestros corazones el deseo de poder meditar en tu palabra y poder conocerte. Padre, y aprovechar que tenemos tu palabra, Señor, directa de ti, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, por eso y pedimos, Señor, que podamos vivir conforme a tu palabra, que podamos llevar nuestras vidas, Señor Jesús, a adorarte, a agradarte, Señor, a darte gloria, Padre, porque sabemos quién eres tú. Precisamente por eso estamos estudiando todo esto, Señor, y precisamente pedimos tu ayuda y tu sabiduría para poder entender, Señor, lo que estamos estudiando, para qué lo estamos estudiando, por qué estamos tan convencidos de nuestra fe. Y si no estábamos tan convencidos de nuestra fe, perdónanos y ayúdanos a saber, Señor, en qué consiste esta fe que tenemos y que tú has puesto en nosotros, la cual nos ayuda, Señor, nos lleva, es el medio para poder nosotros llegar a esta gracia, Señor, para poder recibir la salvación. Gracias, Señor, por tu lógica, por tu razón, por tu guía, Señor, porque para mucha gente es locura, pero no es algo que no tiene sentido. Todo lo que dice en tu palabra tiene sentido y es brutal y es hermoso cuando lo entendemos. Guíanos, Señor, en este estudio y que podamos, Señor, meditar bien en tu palabra y que nos pueda servir. Úsame como un simple instrumento, Señor, para tu gloria y tu honra. Y, Señor, a los jóvenes, Señor, a las personas que vayan a ver este video también, permite, Señor Jesús, que puedan entender tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Entonces vamos a empezar con este paréntesis, espero que puedan entender. Antes de continuar, si no han visto ningún video anterior a este, pues yo les invito a que puedan parar este video y puedan revisar los videos anteriores para que puedan entender la línea y puedan comprender por qué estoy haciendo este paréntesis. Ahora, este paréntesis que voy a hacer eh, es muy necesario porque nos va a ayudar a comprender muchas verdades, ¿no? Del por qué somos cristianos, por qué hacemos esto, cómo es esto. Entonces, precisamente como estamos estudiando los atributos de Dios, pues es algo muy importante que tengo que dejar en claro para todos los que puedan estudiar esto, es que Dios es. Entonces, la palabra uno viene de la palabra hebrea, el Shad, que tiene la idea más, tiene una idea hacia unidad más que a una persona. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y a su madre y se unirá a su mujer, tiene la idea tiene la idea de ser una unión, una unidad, porque literalmente nos está diciendo que se funden los dos literalmente con su carne y son una sola persona, no, sino que son dos personas unidas. ¿Te das cuenta? Y cambia el concepto. Y este concepto es muy importante, ¿no? Porque ya después se van a dar cuenta por qué, ¿no? Tiene mucho que ver con la Trinidad. Entonces, la Escritura deja claro que Dios es uno y que no hay Dios fuera de él. En Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4, en la oración que le llaman el Shema, que lo oran los judíos que todavía pues siguen con esto de la ley, ellos oran estas palabras y mira, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Recuerda que ya hemos visto la palabra Jehová, donde viene la palabra Jehová, que es el video anterior, que es Señor, ¿no?
¿ok? Entonces, es muy importante esto. La Biblia deja en claro que Dios es uno. Ahora, ¿hay creencias de que existen varios dioses? Por supuesto que sí. Hay creencias que dicen que no hay ningún dios también. Entonces, vamos a ver 5 grupos que escogí que son los más populares, vamos a decirlo algo así, ¿no? Los que tienen más seguidores, ¿no? En el mundo. Por supuesto, hay más. Entonces los nombramos. Está el monoteísmo. ¿Qué significa el monoteísmo? Mono viene de la palabra griega que significa uno. Y teos, como ya hemos visto antes, significa Dios. Entonces, el monoteísmo es decir, es la creencia de que solamente existe un solo Dios. Y nosotros, como cristianos, estamos dentro del monoteísmo porque no creemos que hay otros dioses. Creemos que hay un solo Dios. Ahora, hay otras creencias, hay otras ramas religiosas que creen que, solo, que Dios es uno o que solamente hay un Dios. Pues sí, están los judíos, están los árabes, ¿no? Con, a ver, su religión que se llama el Islam, ¿no? Y así, ¿no? Y tenemos a nosotros los cristianos, ¿no? Ahora, dentro de estos 3 grupos, como los judíos, árabes y cristianos, hay varias ramitas, hay varias ramas, cosa que me entristece un poco, si le soy sincero, porque deberíamos estar unidos en una misma fe. Pero bueno, sabemos que el Señor profetizó y nos advirtió de que van a salir muchos maestros falsos y muchas doctrinas falsas. Por lo tanto, es necesario permanecer firmes en la Escritura. Ahora, este es el grupo número 1 que donde tú y yo estamos, ¿no? El monoteísmo, si es que eres cristiano y crees que solamente existe un Dios. Ahora, el politeísmo, obvio, ya sabes que el prefijo poli viene del griego, ¿no? Que significa muchos, y teísmo o teos, ya tú sabes, ya lo hemos dicho, que es Dios, ¿no? Ahora, está dividido básicamente en 2 grupos, el politeísmo, ¿no? Que es enoteísmo y catenoteísmo. Ambos se parecen, solo que creen que hay una que sobresale de todas, ¿no? Siempre hay una deidad que sobresale y ese se le rinde culto. Ese es el genoteísmo. El catenoteísmo es que sabe que hay varias deidades y pero que se puede adorar individualmente a cada uno, ¿no? Básicamente es la creencia. Está el ateísmo, como es, bueno, creo yo que es una de las teorías o ramas más famosas, ¿no? Que viene del prefijo a, que significa sin, obviamente esto viene del griego también. Entonces, en castellano la traducción sería sin Dios. Entonces, el ateísmo simplemente es la creencia de que no existe Dios, ¿no? Es la teoría de que no existe Dios. Ahora, el ateísmo tiene varios grupos, ateísmo implícito y el explícito, y también está el positivo contra el negativo, ¿no? Ya después, tal vez si quieres, podemos profundizar esto en otro tema, pero es muy importante, ¿no? Porque el ateísmo también tiene sus ramas, ¿no? Vamos a decir, de teoría, ¿ok? También está el agnosticismo. Los agnósticos simplemente no dan por sentado que existe Dios, pero tampoco dan por sentado de que no existe Dios. Entonces, el a, como ya te dije antes, viene del griego a, que significa sin, y gnosis, gnosis significa conocimiento. Entonces, básicamente, agnóstico es sin conocimiento. No quiere decir que son tontos, simplemente que ellos están en una posición que no van a defender ni uno ni otro, simplemente son, vamos a decirlo, están en el medio, vamos a decir algo así. Pero básicamente, obviamente, no entra con nosotros porque nosotros estamos firmes, supone, ¿no? Ahora, tenemos el gnosticismo, que ese es uno de los más antiguos, ¿no? Teorías más antiguas, ramas más antiguas, ¿no? Viene, o como te dije, el gnosis, que significa conocimiento, y está dividido básicamente en 2 grupos, pero estos 2 grupos se dividen también, ¿no? En subgrupos. Pero básicamente está el antiguo, que es, básicamente salió, lamentablemente, tiene mucha influencia cristiana, ¿no? Vamos a decir, la primera creencia que se tiene registrada dentro del cristianismo falsa, se tomó como herejía, fue el gnosticismo, que alegaba que Jesús no había venido en su forma humana, sino como espíritu, como un fantasma. Negaba la humanidad de Cristo y también decía que para ser salvo necesitamos un conocimiento extra. Y entonces, esta rama tiene más que ver con el misticismo, ¿no? Busca experiencias espirituales más que intelectuales. Y eso, lamentablemente, el gnosticismo también ha entrado en la iglesia, lamentablemente, porque se creen más en las experiencias
sobrenaturales que en la misma palabra de Dios, ¿no? De forma intelectual, ¿no? Y el moderno, obviamente, que es que ya ha evolucionado esta teoría y se ha adentrado y es una de las más populares, solo que no se dice que es gnosticismo, sino que se dice que es la presencia del Espíritu Santo, que si la superfe y un montón de cosas que se ha sacado de contexto por falta de, lamentablemente, de sabiduría, de entendimiento y de compromiso con la palabra del Señor. Y también está el hiperbóreo, que realmente esto lo practicaban mucho los nazis. Tenían una mezcla de varias creencias, entonces a este gnosticismo se le dice, ¿no? Hiperbóreo, ¿no? Que tiene más, una onda más mística, más politeístas también, era ocultismo más que todo. Entonces, eso es muy importante saber porque, para no confundirnos, ¿ok? Entonces nosotros estamos en el grupo del monoteísmo que cree que solamente existe un Dios y obviamente ese Dios nos dejó su palabra para poder guiarnos y precisamente no dejarnos engañar por todo lo que ha salido en el mundo. Ok, como te dije, en la Trinidad es muy importante entender, aunque en nuestra capacidad humana no es posible entender en su totalidad cómo rayos funciona esto. Sin embargo, en la palabra del Señor hay muchos pasajes que nos dejan en claro que Dios es uno. Por ejemplo, cuando Dios manda la gran comisión, dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hemos visto que Dios es uno. Entonces, no sería una contradicción, más bien Jesús, al decir estas palabras, ya sabe que los discípulos están entendiendo que son uno, que Dios es uno. Así que es muy importante entender que Dios sigue siendo uno. Son tres también en uno. No es que son tres diferentes tipos de dioses que son un solo Dios, no. Son tres personas que son Dios. Difícil de entender, pero es la verdad. Para terminar, hay pasajes que afirman el monoteísmo, por supuesto, ya te leí Deuteronomio 6.4, está Deuteronomio 4.39, está Isaías 43, Isaías 44 y 45. Son pasajes muy chéveres, ¿no? Y más adelante también en el Nuevo Testamento se nos narra eso, que Dios es uno. Entonces aquí tú puedes buscar estos pasajes. Te quiero leer uno solamente que está en Isaías, que me encantó muchísimo. Y justamente el 44 dice Jehová es el único Dios. Sin embargo, en el 43, versículo 10, me encanta cómo dice esto. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y tú puedes seguir leyendo, ¿no? En estos capítulos, lo dice muy claramente. Entonces es hermoso poder saber que Dios en su palabra nos puede guiar y nos habla precisamente para poder estar claros de que solamente hay un solo Dios. Ahora, si sabemos esto, ahora ya que sabemos que solamente que existe un Dios y ese Dios es el único y verdadero, ese Dios nos manda a hacer algunas cosas, por supuesto que sí. Ese Dios que es uno, Él se preocupa por nuestro bienestar. Así que vamos a ver qué nos dice ese Dios. Y vamos a encerrarlo en un solo pasaje que está en Marcos capítulo 12, a partir del versículo 28. Vamos a ver qué dice Marcos 12 a partir del versículo 28. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este es una escriba preguntándole a Jesús, ¿no? Si quieres entender el contexto, puedes leer pasajes anteriores, versículos anteriores, para que puedas entender, ¿no? Acuérdate que en ese entonces los escribas, los fariseos, también intentaban tentar a Jesús y buscarle en qué se equivocaba para caerle encima, ¿no? Pero sin embargo, mira lo que responde Jesús a esta pregunta. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y todavía sigue, por supuesto, ¿no? Pero te das cuenta como en el Nuevo Testamento reafirma el mensaje que Dios es uno y que ese Dios te pide que lo ames. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Pero fíjate que después sigue diciendo, ¿no? Que también el amar al prójimo, ¿no? Es, es el mandamiento también importante. Entonces, al amar a Dios, si tú amas a Dios, lo vas a demostrar amando a tus hermanos. Lo dice la carta de Primera de Juan, ¿no? ¿Cómo yo voy a decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano? Soy un mentiroso si hago eso. Entonces, es muy importante tener en cuenta que ese Dios, que es amor, Él nos comparte su amor y por lo tanto, como Él nos ha compartido su amor, nosotros podemos amar si estamos en Cristo. Así que espero que te haya servido este tiempo, que puedas entender que su palabra es una historia, que en la palabra de Dios, la Biblia, es un panorama completo donde podemos comprobar quién es Dios, cuál es su propósito para nuestras vidas, cuál es el propósito que Él se ha trazado para Él con nosotros y para nosotros con Él, y te das cuenta que tiene mucha relación. Quiero aprovechar de invitarte a meditar más en su palabra, que puedas leer su palabra y poder comprender, para que puedas comprender estos secretos, estos misterios que han sido revelados ya. No es que vas a recibir algo nuevo, wow, nadie ha visto esto, no, no. Vas a darte cuenta de lo que la Biblia ya nos ha dicho y espero que te haya servido. Escríbeme si tienes preguntas. Te voy a dejar ahí en la descripción algunas palabras o algunos conceptos, algunos versículos para que lo puedas meditar en tu casa. Así que vamos a orar y damos terminado por este. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Te pido, Padre, que puedas ayudarnos, Señor, a poder crecer en este conocimiento para poder compartir de ti, Señor, a todo el mundo que nos rodea, que podamos, Señor, imitarte, que podamos ser un reflejo de tu amor, que la gente cuando nos vea a nosotros, vea realmente a ti, Señor, en nosotros. Que tu obra, Señor, se pueda perfeccionar, que tú, como lo prometiste, y gracias por el Espíritu Santo que nos has dado en nosotros, Señor, como el sello, Señor, que nos garantiza la vida eterna, como el ayudador que necesitamos para poder vencer las batallas, Señor, como el que nos ayuda en nuestras debilidades, nos da la fuerza. Gracias por tu Hijo, Jesucristo, quien nos salvó por su muerte y resurrección y nos has dado vida, Señor. Y cómo podemos ver, Señor Jesús, que tú, Jesús, trabajas en nosotros. Gracias, permite que podamos compartir más de ti y que, bueno, podamos seguir creciendo. Desde este tiempo y ayúdanos, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Así que nos veremos en una próxima. Bendiciones.